Buenos días. El día de hoy vamos a aprender las medidas de tendencia central. Como habrán revisado la presentación para la parte conceptual, las medidas de tendencia central tienen el objetivo de medir la concentración de los datos en el centro de ellos. Aquí tenemos un ejercicio para aprender a calcular. La parte que está tinteada en color plomo vendrían a ser los datos generales del ejercicio. Aquí el ejercicio nos habla acerca de las calificaciones de los estudiantes de economía. Entonces nosotros tenemos que de 0 a 19 puntos obtuvieron 8 alumnos de la materia. De 20 a 39 puntos obtuvieron 12 alumnos ese puntaje y así sucesivamente. A continuación está lo que debemos llenar. Aquí está ya prellenado y nosotros procedemos a la explicación. Tenemos la marca de clase que saldría de dividir el límite, de sumar el límite inferior más el límite superior y luego dividirlo entre 2. Entonces acá tenemos 0 más 19, 19 dividido entre 2, 9,5. 20 más 39, 59 dividido entre 2, 29,5. Y así sucesivamente procedemos a calcular hasta llenar el total de la columna. La siguiente columna es la frecuencia acumulada. ¿Cómo la obtenemos? Copiamos la primera frecuencia, que es 8, al 8 le sumamos la segunda, que es 12, obtenemos 20, al 20 sumamos la siguiente, obtenemos 35 y así sucesivamente procedemos a llenar. Lo nuevo para nosotros es esta última columna. Aquí tenemos la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia acumulada. Entonces aquí tenemos para el primero, marca de clase 9,5 multiplicado por 8, tenemos un total de 76. Para el siguiente tenemos 29,5 multiplicado por 20, tenemos 354. La siguiente, 49,5 multiplicado por 35, tenemos 742,5. La siguiente, 695, 447,5, con lo cual hemos terminado de llenar esa columna. Ahora aquí, para la primera medida de tendencia central, la media, inciso A, tenemos aquí su formulita, necesitamos la sumatoria justamente de la columna que acabamos de llenar. Si nosotros sumamos 76 más 354 más 742 más 695 más 647,5, tenemos un total de 2.315, que sería la sumatoria. Entonces, ahora procedemos a llenar aquí la fórmula. Arriba, 2.315 dividido entre el número n, que es el número de datos. En este caso tenemos 50 datos, lo cual nos da un total de 46,30. ¿Qué significa eso? Que el promedio de puntajes obtenidos por los estudiantes es de 46,30 puntos. Procedemos ahora al cálculo de la segunda medida. Tenemos ahí la media. ¿Cómo vamos a obtener la media? Que para la media calculamos inicialmente esta parte que está tinteada de amarillito, donde tenemos n dividido entre 2, n siendo 50, dividido entre 2 tenemos 25. Ese 25 lo debemos ubicar en la frecuencia acumulada. Es decir, normalmente ese número exacto no lo vamos a encontrar, pero sí podemos encontrar el número que exceda a ese. En este caso no es ni 8 ni 20, tendría que ser 35. Entonces, está acumulado el puntaje aquí, en esta parte de aquí. Procedemos al llenado de la fórmula. Lo primero que colocamos, n dividido entre 2, 25, y ya está colocado acá. 25 menos ubicamos que está acumulado aquí eso en 35, pero la fórmula no nos pide el FI, sino nos pide el FI anterior a ese. Entonces estamos hablando de que no es 35, sino el anterior a ese sería 20.
En la parte de abajo nos pide el FI que les corresponde a eso. Nos vamos aquí a la tabla, el FI correspondiente a ese 35 vendría a ser este de aquí con 15. Entonces, ese va a ir en la parte de abajo. 15. ¿Qué más nos falta en la fórmula? Nos dice más el límite inferior. Entonces, ubicamos el límite inferior que le corresponde a eso, tendría que ser límite inferior 40. Entonces, aquí me vendría 40. ¿Qué nos faltaría para concluir la fórmula? Nos faltaría C. ¿Qué es C? Es la amplitud de clase, la distancia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Como aquí estamos trabajando con límites simbólicos, la C la voy a obtener restando 20 menos 0. Entonces, tenemos acá C correspondería a 20. Haciendo las operaciones del caso, conveniente primero hacer el paréntesis. Entonces yo meto a la calculadora 25 menos 20 igual dividido entre 15. Ese resultado lo multiplico por 20. Igual a ese resultado le sumamos 40. Entonces estamos hablando de 25 menos 20 es 5, dividido entre 15 por 20 más 40. Estamos hablando de que el resultado que nos da es 46,6667. Entonces nuestra interpretación sería que la mediana me representa la concentración en el 50% de los datos, es decir, más del 50% de los estudiantes han obtenido una nota de 46,66 puntos en adelante. Siguiente medida a calcular. Vamos a calcular ahora la moda. Aquí tenemos la formulita de la moda. Para la moda necesitamos hacer una ubicación previa. De acuerdo al concepto de moda, moda es lo que más se repite. Entonces nosotros vamos a proceder a buscar en la frecuencia absoluta el dato que más se repite. Aquí el dato más concentrado vendría a ser 15. 15 vendría a ser el dato que más se repite. Entonces, ubiqué 15. Aquí lo tengo, entonces eso vamos a llenar estas dos formulitas primeras. Variación A1 y variación A2. Aquí están las fórmulas correspondientes. Variación A1 tendríamos el dato que ubicamos, en este caso 15. Fíjense, lo repito también para A2, 15. Y dice, a eso réstele la frecuencia absoluta anterior. Es decir, estamos hablando 15 menos la frecuencia absoluta anterior, estamos hablando de 15 menos 12. Entonces tenemos ahí un total de 3. Y luego tenemos 15 nuevamente para la A2 menos la de abajo, la posterior, menos FI más 1. 15, el posterior sería 10, entonces 15 menos 10, 5. Entonces ya tenemos A1, en este caso 3, y A2, en este caso 5. Entonces procedemos arriba a llenar la fórmula de la moda. A1, entonces hemos dicho 3 en la parte de arriba, dividido entre la sumatoria nuevamente de 3, más el dato de 5. Entonces 3 más 5, llenando aquí 3 más 5, estamos hablando de 8. Multiplicado por C, C sigue siendo la distancia que hay entre los intervalos. Como estamos trabajando con límites simbólicos, lo sacamos restando, el límite de abajo menos el de arriba. 40 menos 20 continúa siendo 20. ¿Qué más nos faltaría? El FI o el límite inferior que le corresponde a ese que tinteamos en verde. Nos recorremos para acá y tenemos que le corresponde el límite inferior de 40. Entonces, metemos esto a la calculadora. 3, primero dividido entre 8, ese resultado multiplicado por 20,
y finalmente sumamos el 40 más 40. Nos da eso un total de 47,5. ¿Qué vendría a ser la moda? La nota más repetida. Entonces aquí interpretamos que la nota que más se repite o la mayor cantidad de estudiantes ha obtenido una nota de 47,5, porque recordemos que esa nota está contenida entre 40 y 59 puntos. Esas serían las 3 medidas de tendencia central más importantes: media, mediana y moda. Pero existe también los cuartiles que vamos a proceder ahora a calcular. Entonces, aquí tenemos la fórmula primero de los cuartiles. Aquí tenemos calcular el cuartil 1, cuya fórmula está aquí. Van a darse cuenta que esta fórmula se parece bastante a la fórmula de la media. Entonces, procedemos primero a calcular la parte amarilla. Ahí tenemos entonces R, como es el cuartil número 1, ponemos aquí 1. Si necesitáramos calcular el cuartil 3, necesitamos aquí colocar el número 3. En este caso, como es el 1, 1 multiplicado por n, que es el número de datos, 50, dividido entre 4. Este 4 es estándar, está siempre ahí en la fórmula. Eso nos da 12,5. Ese 12,5 procedemos a reemplazarlo en la fórmula, sería este de aquí. A eso necesitamos restarle el FI anterior. Entonces procedemos a ubicar eso. 12,5 está contenido, no está exacto, no está en 8, no 35 se pasaría, entonces está contenido en 20. Entonces procedemos a ubicar ese 20. Entonces a partir de ese 20 requerimos el anterior a ese. 20 anterior a ese sería 8. Dividido, dice, entre el FI que le corresponde a eso. 20 le correspondería el límite inferior de 20 también. Procedemos a tintear. Entonces tenemos aquí 20. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos LI, tenemos esta parte, nos faltaría la parte de abajo, el FI. Entonces el FI que le corresponde a ese que hemos tinteado, FI, sería FI le correspondería 12. Entonces eso me va a ir en esta parte de acá. 12 dividido entre 12. Nuevamente recomendamos siempre hacer primero el paréntesis. ¿Qué me falta para concluir la fórmula? Multiplicado por C. C, volvemos a decir, son límites simbólicos. Entonces, para ese intervalo, C correspondería a 0 menos 20 o 20 menos 0, 20. Multiplicado por 20. Entonces, ¿cómo debemos resolver la fórmula? Primero el paréntesis. 12,5 menos 8 dividido entre 12 multiplicado por 20 más 20. Eso nos da 27,5. ¿Qué me representa? Recordemos que el problema nos habla de notas. Dice, un 25% de los estudiantes ha obtenido una nota máximo de 27,5 puntos. Vamos a proceder ahora al cálculo de los deciles. Aquí, deciles, recordemos que hay 10, es cuando dividimos los datos en 10 partes iguales. Si nos pide el decil 6, necesitamos entonces calcular aquí. Decil 6, 6 por 5, 30, tenemos 300. 300 dividido entre 10, estamos hablando de 30. Si nos dijera que quiere el decil 4, en vez de 6, aquí colocamos 4. Tenemos opción de calcular 10 deciles. Entonces, ese 30 lo llevamos a la fórmula. Lo primero que reemplazamos ahí es la parte amarillita que calculamos aparte, o sea, esta parte, 30. Al 30 dice, le vamos a restar
la frecuencia absoluta anterior, pero primero debemos ubicar ese 30. Entonces me voy a la tabla. 30 puede pasarse, pero no puede ser menor. Entonces 30 estaría contenido no en 20, tampoco en 8, estaría en 35. Entonces procedemos a tintear. Entonces, de 35 necesito el anterior, porque aquí me dice FI anterior a ese. Entonces, 35, el anterior, el de arriba, estamos hablando de 20. Para la parte de abajo necesitamos el FI que le corresponda a eso. FI a eso recorremos, estaríamos hablando de 15. Entonces tenemos aquí en la parte de abajo 15. ¿Qué nos falta para acabar de llenar la formulita? Necesitamos el límite inferior a eso. Entonces tenemos a 15, su límite inferior, que le corresponde sería 40. Entonces aquí vamos a colocar 40. Nos faltaría para concluir la fórmula C. Otra vez recordamos, C se saca restando el límite superior menos el límite inferior, pero como son límites simbólicos, estamos trabajando 40 menos 20, 20. Entonces tenemos primero el paréntesis, 30 menos 20, 10. 10 dividido entre 15, ese dato multiplicado por 20, y finalmente a eso le sumamos el 40. Estamos hablando de 53,33. 53.333. ¿Qué me representa eso? Decil 6. Estamos hablando del 60%. El 60% de los estudiantes ha obtenido una nota mayor a 53,33 puntos. Finalmente vamos a proceder al cálculo de los percentiles. Percentiles, estamos hablando de dividir los datos en 100. Aquí nos pide el percentil 95. Entonces tenemos, primero procedemos al llenado de la fórmula en amarillo. R 95 multiplicado por N, que es 50, dividido entre 100, tenemos que 95 por 50, estamos hablando de 4.750. Dividido eso entre 100, 47,5. Ese 47,5 es la parte amarilla, que ya la hemos calculado aparte. Procedemos a colocarla en la fórmula. A eso debemos restarle el dato anterior. Entonces ubicamos 47,5 en la frecuencia acumulada, está contenida ¿dónde? No está en 20, tampoco está en 35. Entonces, necesariamente tendríamos que trabajar con 50, porque 45 está antes de 47,5. Entonces, tinteamos eso. Entonces, ahora, para mi fórmula no me pide esa, sino me pide la anterior a esa. Entonces, la anterior a esa vendría a ser la de arriba. Estamos hablando de 45. ¿Qué más nos falta? ¿Qué FI o qué frecuencia le corresponde a ese acumulado? Le corresponde un FI de 5. Entonces eso me va a ir aquí debajo. 5. ¿Qué me falta? El límite inferior. A ese le corresponde un límite inferior de 80. Entonces tenemos 80 por aquí. 80. Me falta C. Otra vez recordamos, estamos trabajando con límite simbólico. C vendría a ser la distancia entre el límite superior menos el inferior. Pero como son límites simbólicos, lo voy a sacar. 80 menos 60. Estamos hablando de 20. Procedemos a llenar la fórmula. Entonces tengo 47,5
menos 45 igual, dividido eso entre 5 multiplicado por 20 más lo que está afuera, en este caso 80. Estamos hablando de 90. Entonces, ¿qué me representa? Percentil 95, porcentaje. 95% de los estudiantes ha obtenido una nota de 90 para abajo. Listo, espero que el ejercicio haya sido de utilidad y cualquier duda voy a dejar el ejercicio resuelto en la plataforma que corresponde. Muchas gracias, esto es todo por hoy. 14 horas.